Eguerdión, ha suscitado cierta curiosidad e interés el propio término con el que nos convocábamos estos 2 días, trasterrados, pero yo creo que al final ha funcionado bien, y ha funcionado bien sobre todo porque ha ilustrado en su imprecisa semántica 2 cuestiones fundamentales. La primera de ellas es la que se refiere a una frase que ha pronunciado José Ignacio Ustaran en un momento un tanto bíblica, que es que su circunstancia y la de tantos otros como él les llevaba de las tinieblas a la luz. La palabra trasterrados es un cultismo, como bien se ha dicho esta mañana, inventado por los exilados españoles republicanos, pero exclusivamente los que fueron a México. No se inventó en Francia, ni en Argelia, ni en la Unión Soviética, los que iban a México. Es decir, aquellas personas que encontraban su nueva tierra como algo que les acogía adecuadamente. Es decir, no como algo que les expulsaba, sino como algo que les recibía. ¿Por qué? Porque la tierra de origen, y esta es la circunstancia de los trasterrados, puede ser nuestra tierra, Urelurra, pero en muchas ocasiones, como las presentes, se puede convertir en un lugar incómodo, insoportable o amenazador. En ese instante, tu propia tierra se convierte en un lugar de tinieblas y necesariamente tienes que acudir a un lugar de luz. Esa era la primera de las circunstancias, y la segunda es la propia imprecisión o indefinición de los trasterrados como víctimas, al punto de que están ustedes asistiendo, que yo sepa, a la primera de las reuniones públicas donde se plantea este asunto. Si esto prospera, en el futuro podrán decir, yo estuve allí. No sabemos nada de los trasterrados, en principio porque ni siquiera tienen la tal condición de víctimas, porque su circunstancia es extraordinariamente compleja, porque es extremadamente subjetiva, porque hay un montón de circunstancias, en ocasiones hasta contradictorias, que llevan a una persona o a unas personas a abandonar su tierra para buscar otra, porque las circunstancias, como digo, son tremendamente difíciles e imprecisas, porque no han hecho ningún tipo de actuación grupal, es decir, no se han incorporado como tal a unas entidades o a unas asociaciones, porque, como se ha visto aquí, no ha habido un abordaje ni siquiera tardío de la cuestión, no sabemos ni cuántos son, ni cómo son, ni cuál es su circunstancia, ni nada por el estilo, ni tampoco, como hemos visto, ha habido demasiadas intenciones de conocerlo, ¿no? E incluso esto se notaba en los 2 días en que hemos estado aquí. El objetivo era hablar de los trasterrados y continuamente nos escapábamos de ello. Continuamente íbamos a la figura genérica de la víctima, pero nos ha resultado tremendamente difícil continuamente en todas y cada una de las exposiciones limitarnos a lo que aquí nos llamaba. ¿Por qué? Por esta imprecisión, por esta incapacidad para visibilizar la figura de la víctima, que nos identifique cuál es su circunstancia, porque todavía no la sabemos. Y sin embargo, es una cuestión de una importancia extrema, porque si hay una figura donde se expresa perfectamente cuál ha sido el contenido real del terrorismo vasco, es precisamente en los trasterrados. Una víctima mortal es rotunda. Una víctima mortal es rotunda. Su propia condición, su propio hecho fatal, determina claramente quién es víctima y quiénes son sus víctimas consiguientes o subsiguientes. En el caso del trasterrado, no, porque todo es incierto. Habrá casos en los que son evidentes, aquellos amenazados hasta el extremo con peligro de su propia vida, pero habrá otros muchos que será una circunstancia mucho más subjetiva y, como decía antes, mucho más imprecisa. Pero, sin embargo, para generar esta circunstancia, esta condición de trasterrado, tiene que entrar en función lo que es el núcleo del terrorismo, que, como sí que se ha dicho en las sesiones de estos 2 días, funciona a través de una organización especializada en la violencia, que es el grupo terrorista, y funciona a partir de los círculos concéntricos. ¿Por qué? Porque quien expulsa es, de facto, una organización especializada y sus satélites, pero quien expulsa es la mirada hacia otro lado de la propia sociedad. Y aquí hay un término que no ha aparecido todavía, pero que creo que lo define con una precisión clara, que es el término del despotismo social. Aquí se ha hablado, lo señalaba Paloma, de la delación, esa impresión de que cuando estabas dando clase, la primera bancada de alumnos estaba pasando el informe al salir de la misma. Esto lo hemos vivido. Bueno, pues la delación tiene que ver precisamente con esto que señalamos despotismo social.
Las expresiones totalitarias, para que sean de verdad totalitarias, tienen que tener una voluntad dentro del aparato del Estado, pero indefectiblemente tienen que tener el complemento de una parte de la sociedad que colabora activamente en este juego de delaciones, de identificaciones, de acción inquisitorial dentro del propio marco social. Y esto es, de alguna forma, lo que se ha venido viviendo en este país durante tantos años. Y esto es lo que vuelve a explicar una vez más la incapacidad que tiene el Estado en esos momentos para dar respuesta, porque era realmente muy difícil proporcionar la misma. Es esos instantes en los que la respuesta es la que tan gráficamente ha dicho Chema Portillo en un momento dado: evapórese, salga de aquí, desaparezca y no genere todavía muchos más problemas. El Estado, como pasó en otro montón de circunstancias, como pasó en la circunstancia principal, que es proteger la seguridad de sus propios ciudadanos, se mostró también en esta ocasión incapaz antes y, por desgracia, todavía se sigue manifestando incapaz después, porque no ha manifestado ningún interés por hacer un seguimiento de la condición y circunstancia de tantas y tantas personas que han pasado por esto que estamos describiendo. ¿Cuáles eran los objetivos y cuáles fueron los resultados de generación de desterramiento o de exilio interior y exterior en diferentes circunstancias? Yo creo que son cuestiones que sí que han salido aquí y que han quedado perfectamente expresadas. Había una que era la más rotunda y la más clara y la más precisa, que era aquel objetivo de presión, de despotismo social, lo he descrito como tal, que trataba de limpiar y homogeneizar la sociedad. El objetivo del terrorismo es homogeneizar la sociedad. Ese es su proyecto político. Y para homogeneizar la sociedad lo que tienes que hacer es eliminar, desprenderte por la fuerza de aquellos grupos, aquellos sectores que no forman parte de la definición de la sociedad o de la comunidad que tú has establecido. Y aquí se ha visto perfectamente en la segunda de las mesas, ¿no? Colectivos como los colectivos policiales, colectivos como los judiciales, en ocasiones una parte de los empresariales, pero muy pocos, los profesores en algún momento y sobre todo los símbolos. Determinadas personas que por determinadas circunstancias adquirían la condición de símbolo, era necesario o eliminarles o forzarles a marchar. Estos son el grupo que genera la mayor cantidad o el mayor colectivo de personas que se han visto sometidos. La consecuencia que esto ha tenido es tremenda, tremenda. Sin ir más lejos y por no extendernos, el hecho de que se produjo en los años 80, como se explicaba ayer de una manera muy gráfica, una configuración, una definición a bombas de lo que es el marco político. Y el marco político consiste en eliminar a una serie de agentes en ese marco político, como se expresaba, como les digo, con lo que ocurre con la derecha españolista, que desaparece en los años de lo que se ha llamado, en los 80, la espiral del silencio. En segundo lugar, hay una amenaza que no consiste o que no tiene por objetivo el que se vayan, sino todo lo contrario, y que se representa gráficamente en aquel, se ha dicho aquí, Aldaya paga y calla. Es decir, de lo que se trata, y en este caso nos referimos a los empresarios, no es de que se vayan, sino que sigan quedándose aquí, que se callen y que mantengan el artefacto, que mantengan el asunto con la extorsión, en ocasiones con los secuestros, etc. Lo que genera esto inmediatamente es la circunstancia del exilio, aquellos que no aguantan más y lógicamente tienen que salir, pero también es muy importante la del exilio interior, es decir, gente que paga y se calla, es decir, se oculta, pierde por completo o renuncia a fuerza Orcan, renuncia a su propia condición de ciudadano protagonista, ¿no? Y esto nos lleva directamente a una tercera, que es aquella en la que el exilio interior es constante, que son aquellas presiones, insisto, tanto de la organización especializada como de su entorno despótico social, donde lo que se pretende es sencillamente acallar, remitir al silencio, evitar la crítica, enmudecer la crítica, y algo muy importante que también ha salido en ocasiones y que no hay que perder nunca de vista, y es reducir la competencia. En los procesos de utilización de la fuerza dentro de una sociedad, determinados grupos, cuando se utiliza la violencia hay el grupo de los entusiastas, que suelen aparecer al principio, y el grupo de los oportunistas, que suelen aparecer a la mitad y al final, porque son los que cobran el rendimiento. Determinados colectivos sociales o profesionales en nuestro país se han visto beneficiados determinados grupos por eliminación mediante la presión violenta de otros que les podían ejercer la competencia.
Y creo que todos podemos suponer de qué cosas estamos hablando en este caso. La consecuencia definitiva de esto es que el país se descapitaliza, pero el país se descapitaliza en dos direcciones. Se ha hecho mucho hincapié en una de ellas y es así. El país se descapitaliza al tener menos empresarios, al tener menos vocaciones empresariales, se descapitaliza porque hay gente que se marcha y hay otra mucha que no viene, se descapitaliza porque mucha gente que se ha marchado eran muy buenos profesionales. Esto pasa como pasaba en la República Democrática Alemana. No es que se marcharan al otro Berlín todos, sino que los que se iban eran muy buenos, y esto pasaba. Pero es que hay otra problemática que ha salido muy poco aquí, y es que se descapitaliza también por la circunstancia de que cualquier sociedad que vas eliminando su componente de pluralismo interno, esa es una sociedad que se está descapitalizando en su propia condición. Si tú te quitas de en medio una expresión sociopolítica como esa que indicábamos anteriormente de la derecha españolista, esa sociedad directamente se está empobreciendo. Y esto es algo que todavía no es, digamos, un axioma, un argumento que se mantenga con facilidad dentro de nuestra propia sociedad. Por último, termino, y creo que Jesús lo ha descrito perfectamente y con mucho más conocimiento que yo mismo, ¿no? Es un tema con el que empezamos a trabajar, y que creo que las instituciones tienen el compromiso de que esta señal que hemos apuntado hoy, que tomen el relevo y que trabajen sobre la cuestión. Hay que conocer más, hay que conocer las circunstancias de cómo se produjo, en qué condiciones se encuentran y cuál es la disposición que pueden tener a volver de alguna manera. No tiene por qué ser volver de una forma definitiva, pero sí, desde luego, a tener una actitud institucional en relación con los mismos. Jesús acaba de señalar esta pasión que tenemos las instituciones vascas por la diáspora, y sin embargo no entra la diáspora principal que ha vivido este país en el último medio siglo, ¿no? En definitiva, desarrollar esta temática porque es la que pone la cuestión principal de lo que ha sido la actuación del terrorismo sobre la mesa, y es la respuesta a la pregunta: ¿hasta qué punto la violencia política ha sido en este país eficaz? ¿Hasta qué punto, por procedimientos diversos, la sociedad que conocemos en Euskadi está cincelada por las consecuencias directas de la presión violenta? Y esto es terrible. Este ha sido el 19 simposio de la Fundación Fernando Buesa. El 20, como siempre, no sabremos de qué irá, pero seguro que de alguna cosa muy interesante, y ustedes, desde luego, que están invitados como siempre. Muchas gracias.